Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos, saludarlos. Qué bueno que decidieron venir, gracias a Dios por este tiempo. Un domingo más. ¿Está agradecido con Dios por un domingo más? Bendito Dios que nos sustenta y nos sostiene en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a pasar a la palabra, ¿les parece? Hemos estado hablando acerca de los propósitos que nos planteamos normalmente en la vida y que bueno, ahora iniciando año, que quizá nos planteamos también como muchos otros años, propósitos que pues se quedan muy cortos con respecto a lo que el Señor desea para nosotros. Y bueno, dijimos que es necesario como cristianos replantearnos nuestra manera de vivir, ¿verdad? Los propósitos que estamos teniendo en nuestro corazón, a fin de que, bueno, vivamos más conforme a la voluntad de Dios y menos conforme a nuestros deseos. Hablamos de que es necesario tener propósitos, pero que estos propósitos sean los correctos. Y hemos hablado de 3 propósitos, ¿sí los recuerdan o no? ¿Cuál fue el primero? ¿Dinero? Fortalecer nuestra comunión con Dios, ese es el primero. Ese tiene que ser un propósito que tú mantengas en tu corazón todos los días durante este año. Y si Dios te permite iniciar el 2027, bueno, también el 2027. Otro propósito, ¿cuál fue? Buscar un carácter conforme al de Jesús. ¿Cómo está tu carácter? ¿Lo haces todo cambiando estos días o no? ¿O sigues igual de gruñón, igual de amargada, resentidos? ¿Cómo está tu carácter ahorita? ¿O eres más amable? A ver, voltea con el que tienes a un lado y dile, hermano, qué bueno verte. Pero no a tu esposo ni a tu esposa, pues a él sí lo ves todos los días. Que tu carácter sea amable, sea compasivo. Un tercer propósito dijimos que era ¿cuál? Adquirir sabiduría. Es importante, indispensable la sabiduría de Dios en nuestra vida para evitarnos muchos problemas, para andar conforme a la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a ver un cuarto propósito, cuarto y último, ya los demás ustedes determínenlos. Y el propósito que vamos a ver el día de hoy es el propósito de una vida cristiana activa. Una vida cristiana activa. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, ¿eres activo o eres pasivo? El cristiano que tiene que tener una vida activa en la voluntad de Dios. De lo contrario, bueno, existe lo que se conoce como simpatizantes. ¿Sí conoces algún simpatizante? ¿Tú qué eres, cristiano o simpatizante? Fíjate, la diferencia entre uno y el otro es que, perdón hermanos, siempre ando malo, ¿verdad? No oran por mí. Oren por mí, hermanos, para que no venga yo a hablar así. La diferencia entre uno y el otro, entre un cristiano y un simpatizante, se basa en el hecho de que el cristiano, repito, ¿cuántos son cristianos? Bueno, se basa en el hecho de que el cristiano, o sea, tú, si eres cristiano, avanza hacia el perfeccionamiento. Todo cristiano tiene el deseo de ser perfeccionado. Todo. Eso es algo que el Señor pone en el corazón cuando te hace nacer de nuevo. Dice la Escritura que hace una serie de cambios en tu corazón, en tu pensamiento, y adicionalmente pone su espíritu en ti para que tú desees las cosas de Dios. Para que tú, dice la Escritura, andes conforme a sus mandamientos. Todo cristiano avanza hacia el perfeccionamiento porque lo desea. Perdón, porque lo desea. Desea ser como Jesús. Se plantea propósitos conforme a la palabra de Dios, no conforme a los deseos del mundo. Esa es la diferencia entre un cristiano y un simpatizante. Propósitos que tienen la intención o el fin de hacerlo más como Jesús. ¿Cuántos quieren ser más como Jesús? Bueno, entonces tú eres cristiano. Si tú deseas en tu corazón ser como Jesús. Si tú dices, no, yo prefiero ser como mi compadre porque él tiene mucho dinero, entonces tú no eres cristiano, eres un simpatizante.
Si tú dices, no, yo quiero ser como Donald Trump, bueno, entonces no eres cristiano. O las mujeres como Claudia. No, o sea, el cristiano quiere ser como Jesús. Y sus propósitos de vida se basan en esto, en querer ser más como Cristo Jesús. Tanto de manera interna, es decir, en pensamiento, como de manera externa, es decir, en acción. En las dos cosas. Quiere que sus sentimientos y pensamientos sean semejantes a los de Jesús, pero también quiere que sus acciones se parezcan y reflejen a su Señor Salvador. ¿Cuántos desean esto? Entonces eres cristiano, si sí lo deseas. Por el contrario, hermanos, el simpatizante no se fija en el avance. No se fija, no hace un análisis de su corazón, no se presenta delante de Dios como el rey David diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Eso no pasa por su cabeza. Él no le preocupa ni le interesa el avance, no se fija en él. No tiene interés en realmente ser como Jesús. Por eso actúa siempre impulsivamente sin preguntarse si estuvo bien o estuvo mal la forma en la que reaccionó. Cree que es su derecho gritar, que es su derecho ofender, cree que es su derecho ser egoísta, retener lo que tiene para sí mismo y nunca piensa si el actuar que está teniendo es semejante al de Jesús, al de su Señor. Simplemente vive la vida como le place, aunque asiste a la iglesia. Sí le interesa ser una buena persona al simpatizante. Quiere ser una buena persona, moralmente hablando, pero no va más allá. No está interesado en robar, en matar, pero no se fija en las pequeñas mentiras piadosas o que dice que son piadosas. Le interesa ser una buena persona exteriormente, que los demás lo vean como una buena persona. Pero jamás se fija en el interior, en su corazón, no va más allá. Los propósitos que se plantea un simpatizante son terrenales totalmente. Son de la tierra. Son cosas que busca que lo hagan sentir mejor aquí en la tierra. Vive la vida porque la vida se vive una sola vez, ¿sí o no? Pero la eternidad o la pasamos en el cielo o en el infierno. Y muchos quieren, los simpatizantes que sí dicen, bueno, es que a mí sí me gusta Cristo y todo ese rollo de los cristianos, a mí sí me gusta porque te hacen ser mejor, una mejor persona. Pero al mismo tiempo quiere compaginarlo con el mundo. Por eso sus propósitos son terrenales. Quiere tener la mayor comodidad posible aquí en la tierra. Y si lo sacas del confort es cuando empieza el mal humor, porque no durmió lo suficiente, porque no comió lo que quería, porque no tiene la ropa que desea, porque quisiera un mejor carro, porque ya no quiere pagar renta o porque quiere una mejor casa, una más grande. Y todo su enfoque está en lo terrenal, en lo temporal. Su comportamiento se enfoca en esto, en lo temporal y pasajero. Por eso no le interesa hablarle mal a las demás personas. Por eso hay patrones que se dicen ser cristianos, pero son simpatizantes. Y no les importa hablarle más a los empleados y poner en mal el nombre de Cristo. Lo que quieren es simplemente ganar billullo. ¿Cuándo les interesa ganar dinero? ¿No les interesa ganar dinero? ¿Trabajan gratis? Pero ¿cuánto les interesa ganar dinero sin importar cómo representan a Cristo? Somos cristianos antes que trabajadores. Cristianos antes que patrones. Entonces siempre el deseo de poner bien a Cristo en el cristiano es su prioridad. Más allá de cualquier cosa, el simpatizante no le importa eso, no se fija. No se fija si tiene buen testimonio con su esposa, con su esposo. Mira, ¿cuántos están casados? A ver, levanten su mano. Los que negaron a su esposa,
Al rato no se quejen de que los golpean con toalla mojada. A ver, voltea con tu esposa y dile, ¿cómo está mi testimonio contigo? O con tu esposa y dile, ¿cómo está mi testimonio? ¿Me parezco más a Jesús o no? El simpatizante no le interesa, voltea con la mujer y le hacen, ¡ah! O voltea con el varón y le hacen, ¡ah! ¿Qué me va a decir este? Porque no les interesa ser como Jesús. Lo que les interesa es calmar conciencia mientras las mantengan, mientras cumplan el deber conyugal, con eso están felices. No les interesa lo que hablan de Jesús a través de sus vidas. No se ocupan de las cosas eternas. No, ni siquiera piensan en hacer riquezas en el cielo. No, ellos quieren riquezas aquí, quieren confort aquí. Esa es la diferencia entre un cristiano y un simpatizante. Ahora, la cuestión está, hermanos, en que tanto el cristiano como el simpatizante están metidos en las iglesias. El simpatizante no está allá afuera. El simpatizante también está aquí adentro. Están sentados en las bancas de otras iglesias. Aquí no. Aquí todas las bancas tienen detectores de simpatizantes. Cuando se sienta alguien que tiene un corazón de simpatizante, empieza a pitar. Alguno le da toques. ¿Alguno le dio toques a la banca? Entonces son cristianos. Ya la libraron. Ambos están metidos en las iglesias, tanto el cristiano como el simpatizante. Ambos pueden durar años e incluso morir rodeados de un ambiente cristiano. Pero al morir uno va al cielo y el otro va al infierno. Esa es la diferencia. Son los que hemos hablado, que llegan con el Señor y le dicen, Señor, pero ¿por qué me dices eso si yo en tu nombre profeticé? Si yo en tu nombre eché fuera demonios e hice milagros, ¿cómo que delante de mí comiste, en nuestras plazas estuviste? No te conozco, vete de aquí, hacedor de maldad. Señor, voy a creer que me estés diciendo eso a mí. ¿No te habrás confundido con el hermano Pedro o Juan? Ambos pueden morir en un mismo lugar, pero la diferencia entre un cristiano genuino y un simpatizante es evidente, hermanos. Es evidente en los propósitos que se plantean día con día, en el interés que tienen ambos de agradar a Dios y de parecerse más a Cristo, en el interés que tienen ambos de reflejar a Cristo en el mundo y en medio de los que les rodean y poner en alto su nombre. A uno sí le interesa, al otro no tanto. ¿Qué tanto te interesa poner en alto el nombre del Señor? Mira, se necesitan más cristianos. No menos, se necesitan más cristianos y menos religiosos, más cristianos y menos simpatizantes. Vivimos en tiempo en donde se necesita más cristianos, no menos. Se necesita más gente que vea a Cristo reflejado a través de tu vida, a través de la vida del hombre. Y repito, no meramente personas que confiesen ser cristianos, porque de eso hay un montón. Un montón de personas diciendo que creen en Cristo Jesús. Pero se necesitan cristianos que realmente vivan como cristianos. Cristianos que hagan de su propósito en la vida ser activos en la voluntad de Dios. Tener una vida cristiana activa. Cristianos que sean luz a los que se encuentran en tinieblas. Ese tipo de cristianos se necesitan. Dile que tienes a un lado, heme aquí. Dile, aquí estoy, dile. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice así, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno. Repite conmigo, digno. Mira, el Señor tiene una dignidad que tú tienes que cumplir, que tú tienes que reflejar. De la vocación con que fueron llamados. Pablo dice, hay otra versión que dice, yo
que estoy prisionero por causa del Señor, les animo a que vivan conforme a los principios a los cuales fueron llamados a vivir. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Vivir conforme a los principios que la dignidad de Dios te demanda como su hijo, como su discípulo. No siendo simpatizante, hermano. No, sino ocupándote de las cosas del Señor, siendo activo en su voluntad. Hay otra versión que dice, es la Nueva Biblia Española, no la tienen aquí, pero yo se las leo, dice, en consecuencia, un favor les pido. Yo, dice, el prisionero por el Señor. Y luego dice lo siguiente, que vivan a la altura del llamado que han recibido. Ese es nuestro propósito, hermanos, vivir a la altura del nombre de Cristo. Vive a la altura de Él. Según la dignidad de Dios. ¿Cómo es esta vida digna de la cual Pablo nos está hablando? Bueno, tú puedes leer todo Efesios 4 y ahí te dice claramente que vivas siendo misericordioso, compasivo, soportándose los unos a los otros, guardando la unidad en el vínculo de la paz, amando, ya no como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, que se entregan a lascivia, no, sino vístanse del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es la vida digna que el Señor nos está hablando por medio de Pablo. Una vida que es gobernada por el Espíritu Santo. De manera que podamos vivir dando testimonio del carácter de Cristo. Porque, mira, la gente ya no cree, como decía Gandhi, ¿no? Pues me gusta Cristo, pero no los cristianos, son tan diferentes. Es más, dice, los cristianos me han puesto tropiezo para ser cristiano. O sea, que no reflejemos un carácter que no esté a la altura de nuestro Señor, sino que seamos verdaderamente dignos mediante el testimonio que damos a los que nos rodean, dando testimonio del carácter del Señor, de su obra en la cruz. ¿Quién? La vieja Inés dice. No siendo solo simpatizantes, hermano, el simpatizante es un tropiezo para el verdadero evangelio. Es un tropiezo, sino en verdad siendo hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios. Para eso necesitamos tener una vida cristiana activa y ese debe de formar parte de tus propósitos en este año. Que ya no te vean como un religioso más, sino como cristiano. Mira, somos cristianos, ¿por qué? Porque creemos en Cristo, ¿sí o no? Somos cristianos porque seguimos a Cristo. Somos cristianos porque somos de Cristo. Por eso somos cristianos. Es decir, que si creemos en Él, le seguimos y le pertenecemos, entonces nosotros tenemos que pensar y actuar como Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Eso es lo que dijo Juan en su primera carta. Así debemos andar tú y yo. No podemos decir que creemos en Él, que estamos en Él, que le seguimos y le pertenecemos, pero nuestra vida ir en dirección opuesta a quien es Cristo Jesús. Porque el que con Él no recoge, entonces desparrama. No podemos ir en contra de su voluntad, decir que creemos en Él, que somos de Él y nuestra vida ir en contra. Entonces seríamos simplemente simpatizantes. Si no pensamos, si no deseamos pensar y no deseamos actuar como Jesús, de otra manera, no deberíamos adoptar el calificativo de cristianos. Seríamos simpatizantes. Mira, y yo te soy sincero, cuando yo inicié en este rollo cristiano,
yo no era cristiano, o sea, yo iba a la iglesia, me sentaba en la banca, levantaba mi manita también así como tú la levantas ahorita, así, porque te cansa levantarla acá. Y me preguntaban si era cristiano y yo no decía que era cristiano. Me daba vergüenza decir que era cristiano porque mi comportamiento no era de cristiano. Yo decía que era simpatizante. Sinceramente, yo siempre dije, cuando dije que era cristiano es cuando realmente yo decidí comportarme como cristiano. No perfecto, porque me costó mucho trabajo dejar muchas cosas quizá, pero mi corazón estaba en dejarlas y me esforcé hasta dejarlas. Hay otras cosas que todavía tengo que dejar, ¿verdad? Pero mi corazón está en ser como Jesús, es mi anhelo. Y ese también tiene que ser el tuyo, si somos cristianos. De lo contrario, pues mejor digamos que somos simpatizantes porque vituperamos el nombre de Cristo. Si no nos estamos comportando a la altura de Jesús, si no eres capaz de perdonar, si con cualquier ofensa te quieres agarrar a golpes o quieres, comienzas a maldecir, si alguien te hace daño, inmediatamente comienzas a maldecir. Si no eres capaz de ser compasivo en las necesidades de otros, entonces no te estás comportando a la altura de tu Señor, aquel de quien tú dices que recibiste una salvación. Porque la vida cristiana, hermanos, se basa en rasgos de comportamiento, no simplemente en confesiones vacías. Billy Graham, ese evangelista, tremendo evangelista, hombre usado por Dios, yo creo que fue el que más le ha compartido el evangelio a través de toda la historia del cristianismo. Llenaba estadios completos, miles de personas en un solo lugar escuchándolo hablar del evangelio con muy buena enseñanza. Él confesó y dijo que si solo el 5% de los que le ha predicado el evangelio fueran realmente cristianos, dice, nuestro país sería otro, completamente diferente. Mas, sin en cambio, las confesiones que hacían todos aquellos que recibían el evangelio y que se decían cristianos no se veía reflejado en la práctica, en la vida diaria. Por el contrario, los mismos cristianos eran los que se peleaban en las plazas o en los tianguis. Eran los problemáticos dentro de los consejos estudiantiles de sus hijos. Porque a veces los que no son cristianos tienen más cordura que los que sí son cristianos. Son los que andan peleando con la directora, con las maestras, con los patrones, creyéndose justos. Mira, la vida cristiana se basa en rasgos de comportamiento que deben ser semejantes al comportamiento de Cristo. Oye, ¿por qué tú te quedas callado? Que te digan miedoso, que te digan cobarde, lo que sea, pero lo que no saben es que tú eres manso y humilde. ¿Te hacen algo que te digan cobarde? No. El Señor dice que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el Señor no fue ningún cobarde, ¿verdad que no? Fue el hombre más valiente que ha existido sobre la faz de la tierra. Mas sin en cambio lo tacharon de lo peor. ¿Qué te hace que te digan que eres algo que no eres? Al menos que sí lo seas y por eso te duela. Entonces cámbialo. Pero tu comportamiento debe de ser semejante al comportamiento de Jesús. Tienen que tener los mismos rasgos. Por lo menos tienes que esforzarte para que eso suceda. Porque decimos como cristianos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso el cristianismo, hermanos, es una vida activa. Es una vida activa en la voluntad de Dios. La gente tiene que ver que eres cristiano. Y eso se debe de reflejar en lo que sale de tu boca, en tus acciones. Así se vive la vida cristiana dentro de la práctica de la palabra de Dios, ahondando cada vez más para saber cómo debes de conducirte. No por la orillita anda cualquiera. No, tienes que meterte de una manera profunda.
No significa que conociendo ciertas doctrinas entonces ya eres cristiano, no. Puedes conocer todas las doctrinas principales y secundarias del Evangelio. Pero si tu vida no respalda ninguna de esas doctrinas, entonces no sirve de nada. Tú tienes que adentrarte al pensamiento profundo de Dios, de Cristo. Tienes que hacerlo tuyo y tienes que seguir ese mismo pensamiento, cueste lo que cueste. Mira, Jesús dice que ahí en Lucas 9, versículo 23 en adelante, dice que le dijo a las multitudes: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa fue la indicación para todo el que quisiera ser verdaderamente su discípulo. Deje de confiar en sus propias obras, es lo que significa niéguese. Deje de confiar en sí mismo como justo. Tome su cruz, esté dispuesto a entregar su propia vida, sus deseos, su comodidad, incluso su vida física, por amor a Él. Y sígame. Ahora, la palabra sígame tiene implícita la idea de imitar sus pisadas. Es como si estuviera diciendo: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que vivir negándose a sí mismo, tomando su cruz e imitándome. Imitándome. Que su comportamiento sea un reflejo del mío. Eso es lo que está diciendo Jesús. Por eso Pedro dijo: porque para esto fueron llamados, para que sigan sus pisadas. Para eso fueron llamados, para que se comporten como Jesús, que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él no andaba con mentiras. ¿Por qué tú sí? Él no mentía, nosotros no tenemos que mentir. El que miente es el padre de la mentira, Satanás. Él es mentiroso y padre de mentira. En Jesús dice Pedro, no se halló engaño en su boca. Y luego dice, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Él no se la regresaba. ¿Por qué tú sí? Te pitan, pep, pep, pep. Y tú, pep, pep. ¿Por qué respondes? ¿Por qué maldices? Si tú gritas, yo te grito más. Es que Jesús no hacía eso. Nosotros fuimos llamados para imitar su comportamiento, no para ir en contra de Él. Cuando padecía, no amenazaba. Él no era de, ¿no sabes quién soy? Jamás Jesús lo viste actuando de esa manera. Mas sin en cambio Él dijo, ¿qué crees que no podría llamar 12 legiones de ángeles para que hagan pedazos todo aquí? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la voluntad de Dios? Entonces, ¿cómo tú y yo seríamos salvos? Es que yo tengo el poder para poner mi vida, pero también tengo el poder para volverla a tomar. Pero Él jamás se jactó de eso. A Él le pusieron una bolsa en la cabeza y le dieron un golpe y le dijeron, a ver, dinos quién te pegó. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Mas sin en cambio Él se quedó callado. Él no dijo nada. Su comportamiento reflejaba su mansedumbre, su humildad para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Encomendaba la causa, dice, al que juzga justamente. Eso es lo que hizo Jesús. Ese debe de ser nuestro comportamiento. Esa es la forma que debemos de adoptar de vida. Y tiene que ser un propósito de nosotros, hermanos. ¿Por qué no te propones este año hablar menos y oír más? Ser más manso, más humilde de corazón. Ese debe de ser tu propósito. No, este año mi propósito es que nadie me pisotee. Y si Dios quiere que todos te pasen por encima, ¿cuál es el problema? Que te traten mal en la empresa, que te corran como el peor de los ladrones, aunque no lo haya sido. Si es injustamente a ti, ¿qué? Tú descansa en el Señor. Que te tachen del peor o de la peor. Tú tienes que seguir el ejemplo del Señor. Tenemos que tener una vida activa, una vida cristiana activa. Ahora, ¿qué significa la palabra activo? ¿Quién es alguien que está activo? Bueno, alguien activo, hermanos, es alguien que tiene la capacidad de obrar.
con diligencia y eficacia. Ese es alguien activo. Alguien que se le ha dado la capacidad para hacer las cosas. Y eso es algo que ha recibido todo cristiano. No hay cristiano, verdaderamente cristiano, que no se le haya dado la capacidad de obrar con diligencia y eficacia. Porque el Señor le ha roto las cadenas, lo ha hecho libre. Lo ha hecho libre del pecado, para que ya no sirva más al pecado, sino para que tenga la capacidad de obrar a la justicia. Por eso Pablo dijo que así como sus miembros sirvieron al pecado cuando eran esclavos de él, ahora que esos mismos miembros que ustedes usaban para servir a la inmundicia, para hablar maldiciones, para ser egoístas, envidiosos, para hacer maldades, bueno, todos esos miembros ahora tienen que servir a la justicia, a hacer lo que es bueno, a ir en pos de la voluntad de Dios, que ahora tu boca bendiga en lugar de maldecir, que ahora tus manos en lugar de golpear traigan consuelo al corazón de los hombres. Eso es ahora lo que tus miembros tienen que hacer. Esos pies que corrían al mal, que corrían lejos de la necesidad, ahora corran hacia la necesidad para atender las necesidades de tus hermanos, las necesidades de los que tú ves en el mundo que necesitan de Dios. Eso es lo que ahora tenemos que hacer con diligencia y eficacia. Y tenemos al Espíritu Santo para poder hacerlo real. Para que tú ores por las personas y sanen. Y puedas creer que Dios puede obrar a través de tu vida. ¿Qué haces primero con los que están enfermos? ¿Oras por ellos o les das ibuprofeno? Bueno, sí, dale el ibuprofeno, pero pues ora por ellos, pon tus manos sobre ellos, para que vean que tú estás confiando en algo mucho más efectivo, en alguien que es mucho más compasivo que cualquier cosa en este mundo. Estás confiando en Dios. Alguien que está activo, hermanos, se ve en su deseo por hacer las cosas con prontitud, con diligencia. Alguien que está activo en su vida cristiana y que es su propósito reflejar el comportamiento del Señor, se ve en la forma en cómo actúa, en que hace las cosas con prontitud, con diligencia. Alguien que produce efectos en todo lo que hace. Alguien que está activo en la comunión con los hermanos se ve. Alguien que no está activo en la comunión con los hermanos también se ve. Alguien que le interesa ayudar al crecimiento espiritual de los hermanos se ve. Alguien que ni le interesa si el hermano vive o muere también se ve. Todo eso se nota en nuestro deseo por hacer las cosas. Se nota cuando alguien desea ser productivo, cuando alguien desea ser eficaz. Es como en una empresa, ¿verdad? Se nota cuando un trabajador es diligente, ¿sí o no? Es más, en tu matrimonio, se nota cuando tu esposo o tu esposa se ocupa de tus cosas y de tus necesidades, ¿sí o no, mujer? ¿Sí o no, varón? Y cuando el esposo o la esposa es apático a los sentimientos o a las necesidades del otro, también se nota, ¿verdad que sí? Es que tú no me pones atención nunca. Y el otro, perdón, no te escuché, ¿qué? Se nota cuando alguien se queda dormido y no le interesan las necesidades. Se nota cuando los hijos quieren obedecer, cuando son diligentes. O cuando un empleado, les digo, es productivo, se nota. Cuando se esfuerza. Mira, ¿qué se espera de un trabajador en una empresa? Pues que le eche ganas, ¿sí o no? Le están pagando, pues por lo menos justifica el sueldo. Y se nota cuando esa persona se esfuerza, cuando esa persona produce, cuando es eficaz para lo que fue contratado. Y cuando alguien no se está esforzando, se nota. ¿Y qué hace? Pues lo corren. Lo despiden. La cuestión está en que, mira, el Señor no te puede despedir de su reino. Ya te aceptó. Lo que hace el Señor es que te mete disciplina.
te pone una buena zarandeada o permite que las circunstancias te humillen para que entonces digas, ya le voy a echar ganas. Y así caen muchos cristianos al punto en el que ya les pegaron una zarandeada y ya estando en el fondo dicen, perdóname Señor, ahora sí le voy a echar ganas, pero ayúdame. Y ahí van a comenzar de nuevo y está bien que lo hagan. Esto es lo que pasa con el cristiano. Cuando un cristiano no es activo en la voluntad de Dios, se refleja. Su carácter no es un carácter que quieras tener cerca. Mira, voltea con lo que tienes a los lados. ¿Lo conoces? ¿Quisieras tenerlo cerca? Si es tu esposo, pues ya que estamos bien amarrados, pastor. Aunque no quiera. Se refleja en su carácter. O ves aquí a alguno, voltea alrededor y ve, hay alguno que tú digas, la verdad, ese no me gustaría tenerlo cerca. O esa no me gustaría tenerlo cerca. Siempre me pone tenso. Nomás me estoy cuidando de no decir una palabra incorrecta porque ya va a empezar a hacer su argüende. O sea, el cristiano activo se ve reflejado en su carácter y en sus acciones. En su carácter firme, en sus acciones que son firmes. El que no es activo también, mira, un cristiano que no le interesa ser como Cristo es muy endeble en sus convicciones. No es firme en sus acciones. Cualquier cosa lo dobla. Lo ofenden y ya no quiere venir a la iglesia. No, ya no quiero ir a la iglesia porque me ofendió el hermano. ¿Y tú a cuántos has ofendido? ¿Qué acaso no dijo el rey Salomón ahí en Eclesiastés 7 acerca de, mira, no pongas oído a lo que se habla mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también has hablado mal de muchos en otras ocasiones? Mira, cierran sus ojos. Levanten su mano, ¿quién ha hablado mal de otra persona? Toda su vida. Y los que no, son santos. Señor, llévatelos, ya no son dignos de este mundo de... Ahorita, llévatelos a todos. Los que dijeron, no. Y les dije, cierren sus ojos para que no vean, ay, el hermano, seguro fue de mí. O sea, todos hemos hablado. La Escritura dice, tu corazón sabe que tú también has hablado mal de otros. Algunos hasta de su propia esposa. Yo conocí un matrimonio en el que él hablaba mal de su esposa. Su esposa es una buena mujer y la adulaban. Llegaban y le decían, oye, tu esposa es una mujer, me encanta, le decían, es una buena mujer de Dios. Y el esposo decía, no, es que no la conoces. No conoces a mi esposa, no, también tiene sus cosas, sí, es así. Imagínate hablando mal de su esposa, cuando otros hablaban bien de ella. Cualquier cosa los dobla a estos cristianos que no son simpatizantes, que no les interesa tanto meterse a la práctica de la voluntad de Dios. Hablan mal de ellos y ya se quebran. O les hacen alguna cosa e inmediatamente, en lugar de ir a Dios y encomendar la causa al que juzga justamente como lo hizo el Señor, simplemente se amargan y ya no le hablan a esa persona, marcan su línea, como si ellos nunca se hubiesen equivocado. Y mira, la regla de oro es clara, hermanos. ¿Cuál es la regla de oro? Haz a otros lo que quieras que hagan contigo. Esa es la regla de oro. De la manera en la que tú quieras que los hombres se comporten contigo, así tú compórtate con ellos. ¿Cómo quisieras que se comportara tu esposa cuando tú la ofendes? Bueno, así actúa con ella cuando ella te ofende. ¿Cómo quisieras que se comportaran los hermanos contigo cuando tú los ofendes? Bueno, así compórtate tú con los que te ofendan. Esa es la regla de oro, es la regla del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cualquier pensamiento lo hace dudar a ese cristiano que sus propósitos no están en ser activo en la voluntad de Dios. Son de esos que dice la Escritura en Efesios 4, que son niños fluctuantes, arrastrados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error.
Nomás les dicen algo y ya están dudando. Son aquellos que han creído durante toda su vida en algo con sustento bíblico y escuchan un video de YouTube y ya cambiaron. No, sí es cierto, no es Jesús, es Yeshua. Porque pues es coherente eso de es Yeshua, Hamashiach. O sea, los hacen dudar así, porque la práctica de la voluntad de Dios ha sido simplemente superficial durante toda su vida. Ven un video y los hacen cambiar, los hacen dudar. Son de esas personas que le muestras amor toda tu vida, pero hay un error e inmediatamente dicen, no, todo fue falsedad. Y dudan, flaquean y se van. Se apartan de la voluntad de Dios. Cambian constantemente de postura. Son de esos que dicen, no, es que no puedes, no puedes orar a Jesús, tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús. Puedes orar al Padre en el nombre de Jesús, eso es lo correcto. Y llega alguien y le dice, no, tú puedes orar a quien sea, porque yo creo que puedes orar al Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, es uno, ¿sí o no? ¿O acaso crees que se ofende el Espíritu Santo cuando le pides a Jesús? ¿O crees que se ofende el Padre cuando le pides al Espíritu Santo? Es absurdo, ¿no? Son uno. Y les mencionas algo como eso y se turban. Y dicen, no, es que esa doctrina ya no es correcta. Y se ponen y todos sus pensamientos comienzan a debilitarse. Hay un conflicto ahí tremendo, ¿no? Por el tema del suicidio. No, mejor ni se los menciono. Cristiano se puede suicidar. Y otros sí, otros no. Es un rollo, ¿verdad? Lo que tú sabes de la palabra de Dios automáticamente te responsabiliza de ponerlo por obra. Porque ya no vas a poder decir nunca más, no supe. Por eso dice la Escritura que la ley vino a hacer del pecado algo sobremanera pecaminoso. Porque si la conciencia ya nos acusa que algo está mal, cuando tú lo ves escrito en la palabra de Dios, entonces te vuelve doblemente responsable de vivirlo. Pero el error que cometemos es el de creer que necesitamos saber más de lo que debemos de vivir. Y eso es un grave error, porque muchos pueden memorizarse toda la palabra, pero vivir nada. Entonces no les sirve de nada. No debemos de darle un mayor énfasis a la obligación o a la responsabilidad que tenemos de aprender de la palabra que a la obligación que tenemos de vivir la palabra. Ambas están al mismo nivel. Si tú sabes que debes de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, entonces tienes la responsabilidad de amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Si sabes que la Escritura dice que debemos sujetarnos los unos a los otros en amor, entonces en ese momento tienes la responsabilidad de sujetarte a los demás en amor. No puedes saberlo, pero no vivirlo. Si sabes que la Escritura dice, quítese de vosotros, como nos enseñaba Iván el miércoles, las cosas que debemos de quitar, ira, enojo, maledicencia, malicia, gritería y etcétera. Entonces tú tienes la responsabilidad de eso, llevarlo a la práctica y hacer de la palabra algo vivo y eficaz en tu vida. Algo que sea notable delante de los demás. Debes de hacer de esta palabra algo activo en ti. No puedes darle un mayor énfasis a lo que sabes. Y mira, todos los que están leyendo la Biblia actualmente en el plan, todo lo que están leyendo se están haciendo responsables de llevarlo por obra o buscar llevarlo por obra. Si tú no lo llevas por obra, tú estás faltando a tus convicciones. Estás diciendo que crees algo, pero no lo estás comprobando con tu manera de vivir. No estoy hablando de que no falles, sino que tus fallas sean inintencionales, sin intención de hacerlo. Pero si tú con conocimiento simplemente decides hacerlo, entonces tú estás faltando a tu propia conciencia, estás pecando contra Dios. Tenemos que aprender la palabra, pero al mismo nivel
tenemos que buscar vivir la palabra. Eso es tener una vida cristiana activa. Decía un erudito de la palabra de Dios, la única teología o el único estudio que merece la pena es aquella teología o aquel estudio que puede traducirse en vida. Solamente eso. Y esa es la palabra de Dios. Todo aquello que aquí podemos extraer para poderlo reflejar en nuestra manera de vivir. En otras palabras, no vale la pena aprender de Dios si no vas a vivir a Dios. O sea, no vale la pena ser cristiano, que te digas cristiano, si no vas a vivir como cristiano. Estás perdiendo el tiempo. Mejor vete a comer y beber que mañana morirás. Porque mira, vas a estar sentado en una silla, en una iglesia, 20, 30, 50 años de vida que Dios te permita, reprimiéndote de tantas cosas de la carne, para que llegues con Dios y te diga, nunca te conocí. ¿No lo crees absurdo? No, si te dices cristiano, entonces vive como cristiano. Ya estás en esto, ¿sí o no? ¿Ya para qué te agüitas que te digan aleluya? Pues si eres aleluya, ¿o no? Dile que tienes una hola, aleluya. Para que se escuche un poquito mejor, aleluyita, dile. O sea, ya andas en esto, ¿por qué no te metes de lleno a esto? Si ya estás siendo, si ya te conoces a ti mismo como cristiano, como hijo de Dios, pues entonces métete a lo que significa verdaderamente vivir como un hijo de Dios. ¿Para qué pierdes el tiempo diciéndote cristiano y viviendo con el mundo, como el mundo? Solamente añades ira a tu vida para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No vale la pena aprender de Dios si no se está viviendo a Dios. Si no se está dando a conocer a Dios por medio de lo que tú haces, por medio de tu propia vida en el día a día. No vale la pena, hermanos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, dijo lo siguiente, abre tu Biblia ahí. Está hablando el apóstol Pedro de cómo todas las cosas pues, van a ser hechas nuevas, cómo el Señor tiene promesas por cumplir. Y dice lo siguiente, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, o sea, de que se cumplan todas las cosas que el Señor nos ha prometido, los cielos nuevos, la tierra nueva, su venida, el rapto de la iglesia para contraer nupcias con Él. Estando en espera de estas cosas, dice, procuren con diligencia. Repite conmigo, procura con diligencia. Y eso no habla de estar sentado en una banca solamente. Habla de hacer las cosas, de tener un propósito de una vida cristiana activa. Procura con diligencia ser hallado por Él, por Cristo, sin mancha e irreprensible, en paz. Y esta frase, procura con diligencia, significa ser veloz, usar velocidad. ¿Para qué? Pues para hacer la voluntad de Dios. O sea, ser rápido en obedecer. Por eso yo les he dicho muchas veces, luchen, pero no luchen tanto. ¿Por qué luchas tanto con el orgullo? Si ya sabes que lo tienes que quitar. ¿Por qué luchas tanto por perdonar si ya sabes que tienes que perdonar? ¿Para qué te esperas 2 o 3 días para quitar la ira de tu corazón si ya sabes que la tienes que quitar? Y si no la quitas, la vas a quitar a la fuerza. Porque si eres un hijo de Dios, Dios te va a dar vara y te va a azotar hasta que decidas quitarla. ¿Para qué luchas contra Dios? Mejor, como Pablo lo hacía, golpea tu propia carne. Ponla en servidumbre para que no termines siendo descalificado en lo que dices creer.
usar de velocidad. Procura con diligencia, habla de hacer esfuerzo. Ser pronto o ferviente, eso es lo que significa procurar con diligencia. Esforzarnos con prontitud y fervor. Es decir, hacer todo lo que está en mis manos, hacer todo lo posible, gastar toda la energía que sea necesaria para terminar haciendo lo que Dios desea que yo haga. Eso es lo que significa procurar con diligencia. Esmerarse por mantenernos fieles a la voluntad de Dios. Algunos se rinden demasiado pronto. Hacen los esfuerzos mínimos. Se levantan y le hacen, ay, me quedé dormido, ya son las 11. Ni modo. Levántate, llega tarde a la iglesia, ¿qué tiene? Y obviamente es mejor llegar temprano, pero es mejor llegar tarde a no venir. Y algunos no hacen ni esfuerzo. Ay, yo tengo sueño, no, mejor otro día leo la palabra de Dios. Y ya llevas un año así, sin leer la Escritura. Haz un esfuerzo, que se vea que deseas la voluntad de Dios, que se refleje en lo que tú haces, que seas veloz por mantenerte irreprensible. Porque mira, mi hermano, tu vida tiene que ser un canal de bendición. A través de tu vida, otras personas tienen que recibir las bendiciones del Señor. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia es un canal de bendición a otras personas. Así como Cristo fue bendición. Cuando estuvo en esta tierra, ¿a cuántas personas el Señor le hizo bien? A todas. Y después de morir y resucitar, bueno, a todo el mundo. Pagó el pecado de todos. Así la iglesia tiene que ser un canal de bendición a otras personas, principalmente a los que tienes cerca. Pero eso no va a suceder si tu propósito no es tener una vida cristiana activa. Si eres un cristiano de los que no le importa el carácter de Cristo en su vida. Eso es que, la otra vez vi un meme. Perdónenme, pero es que me acordé. Vi un video que le decía, fíjate, y así actuamos muchos en ocasiones. Aunque a veces sí dan ganas, pero no debemos ser así. Que está el hermano, ¿no? El hermano y dice, yo llamándole al pastor para contarle mis problemas. Y dice que le llama al pastor y ahí está el cristiano contándole los problemas al pastor. Y dice, el pastor en breve. ¿Cómo empieza la canción? La niña está triste. ¿Qué tiene la niña? Algo así, ¿no? Y a mí me dio risa, ¿no? Porque es cierto, a veces somos así. A veces vemos los problemas de los demás y la niña está triste. No, interésate por ellos, búscalos. Sí, a lo mejor. Mira, a mí un día Dios me enseñó con un hermano. Yo tenía poco en el Señor y un día estábamos platicando con unos hermanos y estaban platicando cómo fue su conversión. Y este hermano, no sé dónde está ahorita, fue momentáneo solamente, pero nos relataba que su conversión, dicen, mi conversión fue impresionante, Dios me hizo un milagro. Y yo pues vine expectante, ¿qué va a decir? ¿No? ¿Le hizo crecer un pie o qué? Y me dice, no, es que una vez, dice, yo andaba en una colonia en la noche y me perdí y Dios me hizo salir de la colonia. Yo esperando que dijera, pues lo quisieron asaltar, le robaron el carro, lo acuchillaron y no le entró la navaja. Y dice, no, y Dios me sacó de esa colonia. Y yo, pues para mí fue algo bien impresionante. Y yo menosprecié ese testimonio. Yo dije, no inventes. Me porté como, la niña está triste. Pero después Dios me exhortó de verdad y me dijo, ¿y a ti qué si para él fue algo sumamente impactante? Tú no sabes cómo se sintió ahí adentro. Yo dije, wow, sí es cierto. Perdóname, Señor, porque a veces solemos ser muy torpes en los sentimientos con los demás. Muy torpes, muy insensibles.
Digo, hay algunos que sí se pasan, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero no, hermanos, tenemos que ser de bendición a otras personas. Esa es nuestra responsabilidad. Así como lo fue el Señor estando en esta tierra. A los que se le acercaban, no importara la necesidad que tuvieran, inmediatamente el Señor se arrodillaba. Con el leproso llega y se arrodilla juntamente con él. Quiero ser sano, le dice, sé limpio. Así tiene que ser nuestra vida. Tenemos que ser de bendición, porque mira, no sabes qué alcance va a tener o qué impacto va a tener una vida activa que tú tengas en la voluntad de Dios en otras personas. A través de tu vida Dios puede hacer cosas extraordinarias tan solo con una palabra. Yo les aseguro que a muchos de ustedes les impactó. Mira, yo sé que en muchos de ustedes les impactó tanto un solo abrazo que le dio a alguien que cambió completamente su día. Que llegaron y alguien los abrazó, porque ahí en la entrada está, la hermana Laura es bien abrazadora, ¿verdad que sí? Todos la conocemos, cuando se muera la vamos a recordar por eso, ¿verdad? Bueno, si yo sigo vivo, a lo mejor vimos antes, ¿verdad? Pero, me acuerdo cuando estaba la hermana, siempre llegaba y te daba un abrazo. Y muchas veces esos abrazos se sienten como un refrigerio, ¿sí o no? Es que no sabemos cuánto un pequeño detalle puede llegar a impactar la vida de otros. Y podemos llegar a ser de bendición. O cuando nuestra vida de intercesión activa por la vida de otros puede detener la mano de Dios en juicio. O puede bendecir. Porque en ocasiones Dios detiene su mano por amor a los que de verdad claman a Él por misericordia. Es lo que dice la Escritura, ¿no? En ocasiones el esposo es santificado en la esposa, aunque sea incrédulo. O viceversa, la esposa por el esposo, aunque sea incrédulo. Y aún los hijos, a veces los hijos son guardados porque los padres son piadosos. Son padres fervientes en la voluntad de Dios y los hijos son unos rebeldes de primera, pero mientras vivan con sus padres en el hogar, Dios los guarda a los hijos. Y si los hijos deciden irse, por su lado se salen de la cobertura de Dios y entonces enfrentan sus propios frutos amargos, ¿no? Así como lo hizo el Señor con Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Qué dijo el Señor cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra? Señor, ¿matarás al justo con el injusto? Es porque quizá haya 50 justos en esa ciudad. Y el Señor le dijo, no, es que por amor a esos 50 justos, yo dejaría vivo a toda la ciudad. Le dice, Señor, ¿y si faltaren de esos 55? ¿A poco por los 45 vas a aniquilar toda la ciudad? No, si hubiera 45 justos, la dejo viva a toda la ciudad. No se enoje, Señor, y si hubiera 40, por los 40. Y si hubiera 30, por los 30. Y si hubiera 20, por los 20. Señor, y si hubiera 10, por los 10 justos, por 10 justos, no destruyo la ciudad. No había ni 10, hermanos. Había 1.5. El justo Lot se menciona como el justo Lot, pero era un poquito torpe. Y mejor dijo el Señor, yo saco a su familia y destruyó toda la ciudad. Pero por 10 justos, el Señor está dispuesto a salvarle la vida a toda la ciudad, hermanos. Es que a veces cuando nosotros somos cristianos piadosos, que buscamos la voluntad de Dios, Dios puede utilizar tu vida para salvaguardar la vida de muchos otros. Pero a veces estamos tan afanados en lo nuestro que nos olvidamos de ser verdaderamente hijos de Dios. Nos olvidamos de ser hijos de Dios. Nuestra vida, hermano, nuestro propósito fundamental en la vida no es estar afanados u ocupados en lo nuestro. Tú no estás vivo para ocuparte de lo tuyo. Tú estás vivo para ocuparte de lo de Dios. Ese es el significado de la vida cristiana. Que tú
te ocupes de las cosas de Dios. Ocuparte de tus propios asuntos es un significado romántico, pero humanista y muy mediocre. Si tu vida no tiene un mayor propósito que satisfacerte a ti mismo, entonces es una vida miserable y muy pobre. Miserable, desventurada, pobre, ciego y desnudo. Pero si tu vida tiene el significado de ocuparte de las cosas de Dios, entonces verdaderamente puedes llegar a experimentar una vida plena. Porque no hay otra cosa mejor que puedas hacer en tu vida que servirle a los fines y a los propósitos del que te creó y el que te salvó. Para eso estamos aquí en esta tierra. Para eso vivimos, para eso respiramos, para eso nos movemos, para eso somos. Para involucrarnos de manera profunda en las cosas de Dios hasta alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando el Señor venga por segunda vez. Hasta ese tiempo. Y entonces tendremos nuestra recompensa. Entonces ya no habrá más llanto, más dolor, ya no habrá más esfuerzo. Ya viviremos con Él por toda la eternidad. Ya seremos completamente perfectos como Él lo es. Y en eso debemos de estar ocupados. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Tenemos que tener o hacer de nuestra vida, de un propósito en nuestra vida, el ser cristianos activos. Ser activos en nuestro testimonio. Mira, tenemos que tener un comportamiento santo porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ese debe ser nuestro comportamiento, un comportamiento justo, porque todo aquel que ha nacido de Dios hace justicia. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no ama a su hermano y no hace justicia no es de Dios. Tu comportamiento debe de ser justo. Tú tienes que buscar tener una vida activa en un comportamiento de amor, porque el que no ama no ha conocido a Dios. En esto conocemos el amor en que Él entregó su vida por nosotros. También debemos nosotros entregar la vida por los hermanos. Pero si ves a tu hermano tener una necesidad y cierras contra él su corazón, pues ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Tú tienes que tener una vida activa en un comportamiento de amor, en un comportamiento de compasión. Porque escrito está que seamos compasivos, amándonos unos a otros. Una compasión que nos mueve a la acción. Que ves a otros y eres movido a suplir necesidades de cualquier índole, siempre y cuando esté a tu alcance, esté en tus manos hacerlo. Tenemos que tener una vida activa en la demostración del perdón y la compasión, oración en el cuidado, la provisión de lo que tienes alrededor y en la predicación del Evangelio. Tienes que estar predicando el Evangelio para que otros se acerquen a la misma vida que tú confiesas, que es la mejor vida que podemos obtener en esta tierra, la vida en Cristo. Necesitamos estar involucrados y comprometidos en las cosas de Dios. Número 1, fortalece tu comunión con Dios. Fortalécela. Esa es la base, ese es el fundamento de tu vivir en esta tierra. Si no tienes comunión con Dios, no tienes nada, aunque creas que lo tienes todo. Segundo lugar, que esta comunión te lleve a buscar un carácter conforme al de Jesús. Tienes que desear ser como Cristo. Tienes que buscar adquirir sabiduría. Y tienes que buscar tener una vida cristiana activa. Un reflejo de la gloria de Dios en ti. ¿Estás dispuesto a que estos sean tus propósitos este año? Lo que queda del año, ya nomás quedan 11 meses. Pues que esos 11 meses tú busques estas cosas antes que cualquier otra cosa.
Si buscas estas cosas, ya no vas a buscar nada más. Te va a venir por añadidura todo lo demás. Ya todo lo demás, necesidades naturales, van a ser por añadidura. Pero si tú buscas estas cosas y aún quieres seguir buscando las de este mundo, está bien, hazlo, pero primero busca esto. Y vas a ver cómo eso va a transformar tu vida. Amén. Cierra tus ojos. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo, por tu presencia en medio de nosotros, por tu amor que es inagotable.